Bienvenidos a los seguidores de otralectura.com en este programa radial. Estamos de nuevo con Daniel Martín. Ya nos acompañó la semana pasada cuando hablamos de la operación Iniciativa de Seguridad. Muy interesante. La verdad es que el audio ha resultado bastante satisfactorio. A la gente le ha gustado muchísimo. Por lo tanto, continuamos esta semana de nuevo en este nuevo tema. Y en este caso nos vamos a ir a Siria, un estado que ha sufrido durante 8 años, desde el año 2010-2011, que se inició la primavera árabe, una guerra bastante larga, una guerra con una altísima mortandad, con la confluencia de diferentes poderes internacionales y aliados interpuestos a diferentes niveles, una guerra que ha tenido diferentes fases y además históricamente muy marcada durante el desarrollo de este conflicto, en el cual se enfrentó el ejército sirio del presidente al-Assad a rebeldes que formaban parte de diferentes facciones más o menos radicales, a una segunda etapa en la cual ya los elementos radicales islamistas, Al-Qaeda por un lado y más tarde el Estado Islámico, acabó por fagocitar estos movimientos radicales que ya de por sí eran rebeldes y eran subversivos y peligrosos, fueron subvertidos por este orden que inició una guerra paralela totalmente brutal, sangrienta, una represión terrible contra la población que caía en sus manos. Estoy hablando de las regiones que controlaba el Estado Islámico al este de Siria y también al oeste de Irak, y que con el apoyo de las fuerzas aéreas rusas, pero también la confluencia de milicias cristianas de Siria, milicias libanesas, milicias obviamente también Hezbollah, un actor muy importante en la región, y obviamente también los voluntarios iraníes que acudían, también el ejército iraquí, las milicias chiitas de Irak y también las milicias kurdas pudieron contener y al final pudieron derrotar al Estado Islámico y todos los dominios que no en balde cubrían un territorio equivalente al territorio británico de las Islas Británicas en esta región que habíamos comentado, este de Siria, oeste de Irak, y ahora la guerra tornó en contra de las milicias kurdas independentistas. Ahora mismo la situación ha cambiado por completo. Los Estados Unidos han anunciado que salen de Siria, aunque hay ciertas informaciones que salen también de la Casa Blanca que dicen que sí salen, que no salen, un poco confusa, aunque todo indica de que van a salir ya en breve, de que están a punto de abandonar la región. Y también otro tema muy interesante es la reapertura de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Damasco. De esto vamos a hablar ahora mismo con Daniel Martín. Y también las negociaciones para reabrir la Embajada del Reino Unido en Damasco, y también las negociaciones que se están llevando a cabo para readmitir a Siria en la Liga Árabe. Así como por último, ya acabo y le doy la palabra a Daniel Martín, la entrega de la ciudad de Manbij en manos de las milicias kurdas a Siria, y también la propuesta y la negociación de secciones de las milicias kurdas para integrarse en el ejército sirio y así evitar una campaña militar del ejército turco que es bastante potente. Bueno, después de esta introducción, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuál es, a bote pronto y así en general, en primer lugar, para empezar a desbrozar todo este tema, cuál es tu opinión sobre la situación ahora mismo de la guerra en Siria? Bueno, muy buenas, Coldo. Eh, Creo que estamos en una situación eh, que podríamos definir de recalcular, ¿no? Es una situación en la que se ha llegado a cierto punto en el que hay un bloqueo lógico porque cuesta imponer las posiciones que todo el mundo tenía de partida o que luego se han ido adaptando, porque por ejemplo recordemos que Qatar, por ejemplo, entró en la coalición en un principio y ha acabado aliada con Turquía para protegerse de Arabia Saudí. Ajá. Es decir, que el baile de alianzas y de contraalianzas y de nuevas estrategias ha sido, es, y me atrevo a decir que será todavía bastante constante. En cuanto a la posición de los kurdos, pues francamente muy lógica. Es decir,
cuando, cuando ves que Estados Unidos se te va, y si se te va, luego cuando vuelva, seguramente puede volver por causa tuya, pero no para favorecerte. Cuando ves que los británicos estaban más interesados en otro tipo de cosas en cuanto al Kurdistán y que Francia eh, está también replanteándose su estrategia en la zona, y tiene mucho que ver, por cierto, la reunión que mantuvieron en octubre de este año, Alemania, recordemos, Alemania, Francia, Rusia e Irán, ¿Cierto? pues es lógico la opción que han tomado, ¿no? De intentar evitar enfrentarse al poder de Turquía ante el Mishaki Mili, ¿no? Del juramento nacional que podía estar invocando ya mismo Erdogan, y luego también eh, recordar un poco para cerrar la magnífica entradilla que has hecho, la situación en la que está, por ejemplo, hoy día Turquía. Turquía creo que es un agente fundamental en todo ello. Gran parte de lo que al final suceda en cuanto a su estrategia, que también ha sido cambiante, pues puede definir en gran parte el futuro del conflicto. Turquía parte de un hecho que es una reedición de aquellos jóvenes que abolieron a la dinastía otomana, Ujú. Los jóvenes eh, turcos. los jóvenes turcos, formados en Alemania, por cierto, Ujú, y cierto. con las ideas de el pueblo, el territorio, según el panturquismo y por lo tanto pangermanismo, una adaptación. Ujú. Y todo esto se ha traducido en el afán de proyectar su sombra primeramente hasta Alepo. Ha habido y hay una fuerte presencia turca y con movimientos que, Totalmente. que subrayan lo mismo, no solo en el norte de Siria, sino también en Chipre y Ujú. desde luego en los Balcanes. Y Los también, famosos turcomanos y grupos exactamente, turcomanos que han conformado milicias y que en los cuales también Turquía, aunque no han tenido no han sido enfocados mediáticamente, pero Turquía se ha apoyado muchísimo en estas comunidades turcomanas sí, sí, que son muchísimo. turcos fuera del Estado de la República Turca. Cierto, muy cierto, es así, es así. Y de hecho, en el tiempo que ha durado la ocupación turca, precisamente, tú lo decías, ¿no? En ese apoyo ha habido el esbozo de planificación administrativa y de imposición del turco como único idioma en la zona ocupada en Siria. Ujú. Y bueno, también es muy interesante el papel que ha jugado Turquía, muy brevemente, a lo largo del conflicto, ¿no? Turquía hay que marcarla dentro de la estrategia de los anglosajones en un sentido el Cáucaso. Entonces, el Cáucaso y el Mediterráneo Oriental. Entonces, ellos siempre se han movido, sobre todo, muy cerca de los británicos, Ujú. aunque luego los traicionaron, y de los norteamericanos ha sido más por delegación. De hecho, ya sabes, la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes han sido, digamos, el gran caballo de batalla, el gran inspirador de la esencia que ha impregnado el mundo árabe, ¿no? Ujú. En esta gran revuelta árabe 2.0, ¿no? La Ujú. primera la hizo Lawrence Arabia, ¿no? Efectivamente. Y esto ha sido una reedición y en ello también ha contribuido mucho, mucho Turquía. ¿Por qué? Por su ascendente, por sus implicaciones con Reino Unido y con Estados Unidos, pero sobre todo con Reino Unido. Y ha sido también interesante ver cómo Turquía ha empezado a redefinirse y hubo un momento en el que entró en conflictos con Israel, por ejemplo, aunque estaba aliada en un principio precisamente por la cuestión de anexarse Turquía al norte de Siria, con el Reino Unido, porque rechazaba Ankara restablecer el Reino Unido rechazaba el restablecimiento de un califato otomano en cuanto a capacidad de acción, gestión de recursos naturales, etcétera. De hecho, sobre esta restauración
otomana que comentaban, ¿no? Con la que sueña Erdogan. Sí, Por ejemplo, la empresa eléctrica de Bosnia está en manos de capital del Estado turco, sí. pero también han realizado una inversión tremenda en televisión. Es decir, los turcos ahora mismo están copando el mundo árabe islámico con telenovelas, además telenovelas, no típicas telenovelas de un vaquero turco que se enamora de una señorita turca, como por ejemplo hemos estado acostumbrados con las novelas latinoamericanas, sino con una serie de telenovelas basadas en historia. Ujú. Entonces, por ejemplo, una que marcó una época fue sobre el sultán Suleimán el Magnífico y que ha llevado miríadas de personas, ¿no? Por ejemplo, de Marruecos, porque cuando estuve en Turquía el año pasado, Sí. habían, bueno, oleadas de personas de diferentes países del mundo árabe islámico que iban exclusivamente a ver los lugares donde supuestamente pues Suleiman había estado, que salían en la serie. Y Ajá. eso les ha dado una gran proyección y una gran influencia en todo lo que es la cuenca del norte del Mediterráneo y está rivalizando en ese sentido con Arabia Saudí, que es su gran rival en ese sentido, su gran competidor. Y es obviamente Arabia Saudí es un reino anti-otomano, por así decirlo. Es decir, Totalmente. el Erdogan yo lo califico como un sultán neo-otomano. Ujú. Es un movimiento, yo lo llamo el neo-otomanismo sultanista, que hace exactamente lo que tú estás comentando. Así es, así es. Y por cerrar la entradilla tan magnífica que has hecho, comentar, por ejemplo, otro agente que tiene bastante que ver y que ha conformado bastante la estrategia, y es China. China tenía tiene la intención de establecer la nueva ruta de la seda. Uno de los pasos fundamentales siempre es Siria, y en Ujú. concreto la región de Palmira y evidentemente los puertos. Eh, claro, ante esta situación se reactivó el conflicto porque se trataba de evitar que China extendiera su influencia hasta allí. Eh, Esto también ha sido el causante de gran parte de lo que se llama el giro hacia Asia, ¿no? De la doctrina estadounidense. Giro hacia Asia que se ha dado, pero digamos, en la trastienda. Porque lo que ha sucedido ha sido favorecer a Japón para que se arme. Japón hoy día tiene ya superado la capacidad de poder militar Ujú. que desplegó la Segunda Guerra Mundial, el equivalente. No, Ujú. no la misma, el equivalente a aquel poder militar. Entonces estamos hablando de un Japón que ha desarrollado tanto su propia tecnología como ha comprado tecnología estadounidense y está reforzándose precisamente por eso. ¿Qué es lo que ha hecho China también dentro de ese que decíamos recalcular constante? Pues le ha ofrecido a Israel entrar en la ruta de la vía de la seda y ha empezado, de hecho, la construcción de un puerto también con fines militares en Israel. Entonces, el equilibrio, el punto de equilibrio, se mueve muy deprisa, se mueve atendiendo a la política nacional, como pueden ser las elecciones que vienen para Israel, Ujú. donde Netanyahu necesita afianzarse, y eso Como también sea. va a repercutir mucho en la región, sin ningún lugar a dudas. Tenemos al Reino Unido que, en mi opinión, evidentemente se ha retirado, pero para buscar una nueva vuelta de tuerca y vender de nuevo la idea de la libertad árabe. Es Ujú. decir, la vendió en 1915, la vendió en 2011 hasta el 16-17, y ahora creo que evidentemente va a tratar de buscar otra forma de influir en la zona, y es posible que lo haga incluso desde un punto de vista británico, no ya Ujú. anglosajón, sino estrictamente británico. Es decir, vamos a afianzarnos aquí en la zona como sea, pactando con Siria en detrimento de Estados Unidos o forzando a Estados Unidos a otro tipo de estrategia. Tenemos a Rusia, que Rusia ha sido el gran vencedor y el gran vencedor y el que ha extendido una sombra muy, muy importante. E Eh, inquietante para otros estados. Correcto, correcto. Además, ha sido muy interesante. Creo que seguramente algún compañero ha comentado sobre los S-400, si no me equivoco. Ujú. Sí.
Entonces, bueno, sencillamente, no sé si también sobre los Subotnik 57. Ujú, El Subotnik 57 es un avión de combate ruso. Tanto el S-400 como el Subotnik 57 se han testado eh, por sorpresa en la guerra de Siria y el resultado ha sido bastante interesante, en ujú. el sentido de que la combinación de ambos es letal, de hecho. Y cuando digo letal, es que es letal. Es decir, eh, el Subotnik 57 está pensado y concebido para asestar golpes, golpear a la red de radares terrestres, es decir, cerrar los ojos de la visión del enemigo, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, los radares que dirigen los misiles antiaéreos y la aviación enemiga quedan totalmente fuera de la opción de ataque y de defensa. Si a esto le sumamos la capacidad que tienen los S-400, que ya habrá comentado el compañero, es evidente que es un tándem que destroza bastante, junto con la guerra electrónica Ujú. que es capaz de desarrollar Rusia desde sus fragatas o desde el suelo. Entonces, Rusia ha hecho un aviso, un golpe de autoridad bastante fuerte y que digamos que es como una combinación de ajedrez, ¿no? Es una combinación que funciona bien y que puedes desplazar al tablero. Puedes mandarla al Mar Caribe, puedes mandarla a otras partes del mundo sin que suponga un excesivo esfuerzo y un excesivo gasto, puesto que el Sputnik 57 más o menos viene a costar como la mitad de un F-35, para que nos hagamos una Mm. idea. Y es más efectivo. Y es más efectivo. Se ha desarrollado una particularidad histórica militar entre Estados Unidos y Rusia, y el hecho de que Estados Unidos gasta millones Mm. en desarrollar nuevos aviones que siempre van a estar un paso por detrás de los aviones rusos, que son más baratos, son infinitamente mejores. O sea, Y más fáciles de producir en masa, efectivamente, efectivamente. llegado Es el decir, caso. la eficiencia rusa en cuestiones de ingeniería, de aeronáutica y de balística siempre ha sido proverbial y ha superado a los Estados Unidos. Pero volviendo al tema, que realmente es muy interesante, ¿no? Sí. Existe una realidad y el hecho de que Bashar al-Assad, a día de hoy, que estamos a día 7 de enero de 2019, o sea, hemos entrado en este nuevo año, es el vencedor de la guerra en Siria. Ujú. Los objetivos que se marcaron las potencias al inicio de esta guerra, que era derrocarle y sustituirle por otro gobierno, y probablemente, como hicieron ya en la guerra de Irak, ilegalizar el partido Ba'ath y todos los partidos nacionalistas socialistas que se encuentran en el país, no han Sí. conseguido su objetivo. Es más, ni siquiera han conseguido el objetivo de desgajar a unas malas el territorio sirio, a pesar de que haya zonas de influencia que se encuentren bajo control kurdo, pero como hemos comentado antes, hay negociaciones lógicas Ujú. entre milicias kurdos sirias con Damasco por el temor que tienen a Turquía. Es decir, nos encontramos con que realmente el presidente al-Assad, a pesar del coste en vidas, ¿no? Que ha sido Terrible. lamentable, y en infraestructura y demás, al final al-Assad ha vencido y esta victoria puede que sea incluso más contundente y más importante históricamente que la victoria en Vietnam, ¿no? O sea, que la pérdida, la derrota que tuvo Estados Unidos en Vietnam puede que quede empequeñecida frente a la derrota que han tenido los Estados Unidos y sus aliados en Siria, porque es que lo han intentado absolutamente todo. Rebeldes, yihadistas, separatistas, y ahí sigue Bashar al-Assad, ¿no? Y sobre todo una sociedad que ha podido mantenerse unida, Ujú. en el sentido de que diferentes comunidades continúan sintiéndose cómodas dentro del Estado, ¿no? ¿Cómo valoras dentro de este contexto, aplicando la Realpolitik, que se estén ahora mismo reabriendo de nuevo embajadas como la de Emiratos Árabes Unidos, que de nuevo la Liga Árabe esté estudiando el hecho de que Siria vuelva, que por cierto Siria es miembro fundador de la Liga Árabe, Muy cierto. y al mismo tiempo pues que los británicos estén pensando en reabrir su embajada en Damasco? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál es la Que, lectura que deberíamos hacer? vamos, si yo fuera el estratego
del gobierno sirio, precaución, mucha precaución. ¿Por qué digo precaución? En 2004, durante la cumbre de la Liga Árabe, que se celebraba en Túnez, el presidente de Túnez, Ben Ali, entonces, trataba de obtener la adopción de una moción que autorizaba a la Liga Árabe a legitimar el uso de la fuerza contra países miembros que no respetasen la Carta de Derechos Humanos de la Liga, que había sido un documento que había aparecido a última hora y se había aprobado forzando bastante los términos, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque esto forma parte dentro de la estrategia que lleva al ataque a Siria. Entonces, en la Liga Árabe hay amigos de Siria, pero también podría haber falsos amigos de Siria y podría tratarse de algún tipo de buscar algún tipo de acción que fuera en la misma línea, no quizá inmediatamente, pero sí pro futuro. En cuanto a los británicos son digamos, uno de los caballos de batalla de la región, porque la conocen, porque conocen en sus aciertos y en sus fracasos, que los han tenido ambos, y estruendosos ambos. Perfectamente la región la conocen también a las personas. Es un país que tiene una capacidad de inteligencia que digamos que con los rusos son los grandes maestros. Sí, está evidentemente tratando de recalcular la situación y de encontrar un afianzamiento que de alguna manera quizá le abra las puertas a un Oriente Medio distinto del que planificó ya poco después del atentado del 11 de septiembre Estados Unidos. Quizá. En este sentido, el Reino Unido siempre se suele mostrar ambiguo y siempre suele intentar ver y calibrar qué diferentes opciones tiene. Con respecto a Estados Unidos, de momento, más o menos comparten muchas cosas, pero bien es cierto que declaraciones recientes del ministro de Defensa del Reino Unido, el señor Williamson, en concreto con fecha 30 de diciembre de 2018, en el Sunday Telegraph, mencionaba es una entrevista que es evidentemente propaganda, es decir, es propaganda, le mete unas patadas a la historia que fascina, pero leyendo entre líneas, lo interesante es determinar que parece ser que actualmente el ejecutivo de May se está planteando la situación en unos términos como de intentar buscar un Reino Unido global, mencionaba, eso son palabras literales del ministro de Defensa, y mencionaba también la posibilidad de seguir su propia estrategia. Evidentemente, cuando desgranas la estrategia, ves que es muy afín a Estados Unidos. También muy llamativo, porque evidentemente en el mundo anglosajón la imagen es fundamental. Muy llamativo es la fotografía que le toman al señor ministro. Tiene detrás a Winston Churchill y tiene una Union Jack bastante grande persiguiendo la mesa, porque él está sentado en su mesa de trabajo. Es interesante que nos enseñen, porque nos lo enseñan a todos, Winston Churchill, y que nos enseñe la Union Jack. Y con lo sabes por dónde voy. Efectivamente. Entonces, a ver qué pasa, porque es posible que quizá a una fisura en el bloque anglosajón podría llegar a darse. No quiere decir ahora mismo, pero podría llegar a darse. ¿En qué tema? En el tema de Siria, pero en la estrategia global
que emprendió Estados Unidos y que necesitó de la inteligencia británica, movida por la hermandad musulmana, precisamente lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Como Tony Blair quedó secuestrado, entre comillas, bloqueado, controlado por Estados Unidos, los norteamericanos decidieron el que vamos a hacer esto aquí, o sea, vamos a destruir Oriente Medio y que no haya forma de recomponerlo, el cómo que lo hagan los británicos, que son los que lo conocen, la hermandad musulmana. Efectivamente. Y además, como vimos después de del fin del gobierno de Mubarak en Egipto, como llega Mohamed Morsi, que es de los hermanos musulmanes, sin embargo se acerca a Irán de una manera tan peligrosa que provoca un contragolpe de Al-Sisi, que por cierto, muy curiosamente, Al-Sisi ha inaugurado la catedral cristiana copta más grande de Oriente Medio, con capacidad para más de 8.000 personas. Sí, es muy interesante. Ese movimiento de Egipto es muy interesante. Sí, en esa nueva capital que están construyendo entre la ciudad de Suez y el Cairo, ¿no? Pero también, lo hablábamos también el otro día sobre el tema de Turquía, el Hizmet de Fethullah Gulen. O sea, han habido muchísimos movimientos. También los británicos testaron ya en 1982-84 a Siria con el tema de los hermanos musulmanes, los famosos guerreros vanguardistas, del cual salió un personaje que recaló aquí en España, absolutamente oscuro, absolutamente peligroso y absolutamente inteligente, porque no hay que quitarle a una persona lo que es, que era el señor Mustafa Setmarian, que muchas veces Osama Bin Laden ha captado toda el protagonismo de Al Qaeda. Siempre a los medios de comunicación y demás. Setmarian ha tenido siempre un perfil mucho más bajo. Siempre ha sido el tándem, ¿no? Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Setmarian estaba detrás. Setmarian es muy inteligente. No se sabe si está vivo o muerto. Pero salió de allí, de los hermanos musulmanes de Siria. Y el primer test fue la revolución de la ciudad de Hama, que fue duramente reprimida, que es un preludio de lo que después viviríamos aquí en Siria, en este periodo, en esta guerra, tras las revoluciones árabes, que al final han acabado todas de forma nefasta, ¿no? Pero volviendo al tema, ahora mismo, como bien comentabas, Siria tiene amigos auténticos en la región de Oriente Medio. ¿Cómo afecta el hecho de que, claro, Siria va a mantener su poder, o sea, va a mantener su independencia, va a continuar el Baas, va a continuar Bashar al-Assad? Obviamente los aliados de Siria continúan siendo aliados de Damasco y obviamente en algunos casos incluso la alianza se habrá estrechado aún más. Ya sabes de quiénes te hablo, ¿no? Te hablo del Estado de la República de Irán, por un lado, y por otro lado de Hezbollah. Pero también te hablo de ese acuerdo que hubo negociado entre Israel y Rusia, que obviamente querían crear una zona de colchón de seguridad para el Estado de Israel en la zona sur de Siria, en la cual ni Hezbollah ni Irán tuvieran presencia, pero que Irán utilizó esa zona que iba a ser supuestamente un colchón de seguridad para Israel en su contra. Los iraníes y Hezbollah han aceptado el acuerdo. Se mantienen en la zona oriental del país, sobre todo en esas regiones orientales, en la ribera al este del Éufrates, pero Irán ha cogido y ha reciclado a los milicianos que participaron en la campaña el año pasado de reconquista del sur de Siria. O sea, hablo de milicianos alawitas, cristianos, chiitas, algunos sunitas y también muchísimos drusos, ¿no? Que han sido reciclados en una nueva milicia que todavía no tiene un nombre asignado, que es el colchón, es el aliado interpuesto de Hezbollah e Irán en esa región, y obviamente pues Bashar al-Assad lo permite, porque obviamente son estados aliados y todos tienen al final ese mismo enemigo, sobre todo después del apoyo que ha dado Israel a los yihadistas de Al-Qaeda y del Estado Islámico en la zona sur de Siria, ¿no? Con esto quiero decir que cómo se plantea ahora mismo este equilibrio de poder en Siria en un momento en el cual Irán,
las milicias chiitas de Irak, Hezbollah, tienen tantísimo poder, y ahora ha nacido esta nueva milicia que aún no tiene nombre, pero que está en construcción ya, a punto de salir en esta zona sur de Siria que linda con los territorios de los Altos del Golán, que están ocupados desde 1967 y desde 1973 por el Estado de Israel. Yo personalmente pienso al respecto que estamos ante una reorganización también por parte ante eventualidades por parte de Siria. Es decir, hemos hablado en la primera parte de lo que podría ser, tanto en un sentido a favor de cierto entendimiento, cierta paz, como también en un sentido ciertamente más belicoso, ¿no? Creo que también influye y bastante el hecho de que si tomamos, y no me voy por las ramas, si tomamos la financiación de las campañas militares, ¿no? Del perfil militar de Estados Unidos, y tomamos las regiones en las que ellos dividen el mundo, los protectorados que ellos dividen el mundo, que son Asia, Europa, lo que se llama en inglés la región MENA, es decir, el Oriente Medio Norte de África, en inglés, y el hemisferio en general occidental, lo que ellos llaman el resto de zonas en las que ellos mueven sus recursos, vemos que la desproporción de la inversión desde los años 16, 17, 18 y 19 es exponencialmente abismal a favor de la región Oriente Medio Norte de África. ¿Qué quiere decir? Que la guerra no se ha acabado. Claro que no. La guerra no se ha acabado. Es decir, se van, pero te juro que mañana volveré, ¿no? Como cantaba Nino Bravo. Y algo de eso hay. Y en ese sentido, Siria ha hecho lo que tiene que hacer. Es decir, a escuchar a sus asesores militares, escuchar a otros asesores militares y preparar los elementos para intentar hacer frente o empezar a intentar hacer frente a las primeras maniobras en este sentido. También muy interesante lo que comentas, porque esto verdaderamente uno de los vencedores, por lo menos de momento, es Hezbollah. Y esto, digamos que abre un camino que es precisamente lo contrario de lo que se pretendía cuando se empezó estas acciones, ¿no? Se pretendía en el año 11, uno de los ritos era que los cristianos se fueran a Beirut y que los alawitas también abandonaran Damasco, ¿no? Claro, esto precisamente ha sido justo lo contrario, ¿no? Efectivamente. Es que ha sido así. Estamos más cerca de acercarnos a una cooperación, vamos a llamarlo de momento cooperación, ¿no? Yo no diría confederación, pero podría llegarse a dar, entre Líbano y Siria, y evidentemente, bueno, Israel va a tener que pensar qué papel quiere jugar en la región y qué papel quiere jugar en cuanto a los Altos del Golán y en cuanto a Palestina. Sí, porque nos encontramos... es que, claro, durante muchos años ha sido Israel la que ha tenido el control sobre la región. Pero, claro, ahora mismo tiene un gravísimo problema de seguridad en sus fronteras, porque está esta milicia que yo comentaba antes, está Irán, está Siria, en su frontera norte está Hezbollah, está el ejército libanés, tiene la cuestión de Palestina no resuelta, pero que en cualquier momento puede estallar. Anoche me llegó la información, por ejemplo, de que Hamás había tomado ya el control de los pasos fronterizos del paso de Rafah con Egipto, ya no están en manos de la ANP, de la Agencia de la Autoridad Nacional Palestina. Tiene a Hamás, obviamente, en Gaza, como viene mencionado, y está el Estado Islámico en el Sinaí. Es decir, está rodeada realmente. Ahora mismo tiene un poder que realmente tiene contestación, está siendo contestado en Oriente Medio, pero sobre todo ha perdido muchísimo apoyo. En el Líbano, por ejemplo, el apoyo desde los años 70, 60 y los años 80 hasta el año 98, 99, el apoyo de los cristianos a Israel era prácticamente unánime.
Lo que ocurre es que comienza estos ataques israelíes, se empiezan a mostrar ya el Estado de Israel como algo realmente agresivo para todas las comunidades, no solamente para los palestinos, sino para todas las comunidades de Oriente Medio, y se dan cuenta de que realmente aquellos que defienden a los cristianos y que mantienen buenas relaciones con los cristianos son precisamente en el caso, por ejemplo, de Irak, Saddam Hussein, por ejemplo, tenía a Tarek Aziz, que era su mano derecha, ministro de Exteriores y representante de Irak ante el mundo, y esto muy poca gente lo sabe. Tarek Aziz era cristiano caldeo, era católico. Sí. En el caso de Siria, más de lo mismo. O sea, el respeto que ha habido por las comunidades cristianas dentro de la Irak socialista y dentro de la Siria socialista, y más tarde también, ese respeto llevado a cabo por Hezbollah, ha minado ese apoyo que tenía Israel dentro de ese mundo islámico. Por lo tanto, como bien comentaba, tiene que volver a revisar su estrategia en la zona. Sí, brevemente, dos apuntes. El primero, precisamente, hablábamos de Egipto, ¿no? Egipto está siguiendo con Al-Sisi, tiene una voluntad, yo diría, viendo sus movimientos que hace tanto con Rusia como con Estados Unidos, como con Francia, como con Alemania, como con todos los actores, ¿no? Tiene el afán bueno, que se le considere. Y verdaderamente, tal y como está la situación, Egipto va a ganar muchísimo peso. Y cada vez va a ganar más peso, no solo por la capacidad que tiene en cuanto a los hallazgos energéticos que hay delante de su costa y la capacidad que tiene culturalmente Egipto, que otra cosa es como esté. Volvemos a lo mismo, ¿no? El que tuvo, retuvo, ¿no? Claro. Y Egipto es uno de los grandes hegemones del arco, al igual que la zona del Capadocia, la Capadocia histórica y la península Anatolia en general, es el otro contraequilibrio que tiene el Levante, ¿no? Esto es así. ¿Por qué? Pues porque es así, los recursos, cantidad de situaciones. Por lo tanto, el ascenso de Egipto es predecible y es deseable, siempre y cuando se haga en un sentido más como, bueno, mirándose en Gamal Abdel Nasser, ¿no? Efectivamente, lo que iba a comentar. Y el segundo apunte, brevemente, el cambio que sucede en el Líbano. Básicamente, el cambio que sucede en el Líbano tiene tres fechas: 2005, 2006, 2008. ¿Por qué? Porque en 2005 la CIA organiza en el Líbano la revolución de color llamada entonces La revolución del Cedro. Sí, señor. Entonces empieza con el asesinato del líder sunita y el antiguo primer ministro Rafik Hariri. Efectivamente. Que lo que provoca es la salida de Siria del Líbano. Sí, señor. Para evitar el pretexto de invasión de Estados Unidos. Y al mismo tiempo lo hace Siria de forma voluntaria e incruenta. Eso mismo. O sea porque evidentemente detrás del desembarco en Beirut iba la ofensiva a Damasco. Totalmente. Y además era un momento, estamos hablando del año 2005, el ánimo belicoso de Estados Unidos era bastante importante, había recién comenzado el segundo mandato de George Bush, por lo tanto significaba que el pueblo estadounidense rubricaba la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, y por lo tanto una intervención en Líbano o Siria pues, podía estar tranquilamente sobre la mesa. Así es. Y luego la fecha del 2006. 2006, el vicepresidente de Walker Bush, hijo, Dick Cheney, tenemos el Grupo para la Política y las Operaciones en Irán y en Siria, que dirigió, por cierto, su hija, Liz, y se mueve en la panorámica de la invasión del Líbano y destrucción de Hezbollah por parte de Israel, y luego los marines desembarcaban en Beirut y desde allí otra vez hacia Damasco. Todo esto fracasa porque precisamente las armas anticarro y la capacidad de defensa de Hezbollah se demuestra muy interesante. En el 2006, precisamente, ese mismo año. En el 2006. Y tras 33 días de combate, las tropas israelíes se dan cuenta que o se retiran o se retiran. Sí. Y precisamente esta guerra ha demostrado otra cosa, que es que Hezbollah ya no solo tiene capacidades defensivas muy interesantes, sino que también las tiene ofensivas. Y además tiene tropas entrenadas en diferentes terreno agreste, combate en montaña, porque han defendido la frontera
de Siria e Irak frente a las embestidas del Daesh, también en combate urbano, cosa que, por ejemplo, Israel no tiene. Israel no tiene una guerra de verdad terrestre desde 40, 1982 realmente. sí, hace 40 años. Sí, 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 sí. entonces tienen un gravísimo problema, porque una cosa es luchar frente bueno, a distancia, como hacen en Gaza, utilizando francotiradores o utilizando fuerza aérea, que eso es una forma de guerra limpia para el Kataka, o reprimiendo a población civil que, bueno, en Cisjordania, pues que no está ni entrenada ni está preparada, o aunque esté entrenada, lo está de forma muy deficitaria. Son dos cosas muy diferentes. Así es. Entonces, eso se demostró también la pérdida de apoyo. Claro, en el año 2006 los israelíes creían que se iban a dar un paseo como en el año 82, Sí. pero claro, ya no estaba ni la falange cristiana libanesa, no estaba ni siquiera la milicia sur del Líbano, y los cristianos le habían dado la espalda a los israelíes, habían ido precisamente Así es. con Hezbollah. Hay cuadros, hay mandos de Cristianos. Hezbollah, de hecho, que son cristianos. De hecho, una fecha que yo añadiría sería la fecha del año 2004, que es cuando Hezbollah y Hassan Nasrallah emiten su segundo manifiesto de Hezbollah, en el Mm, cual dice que reniegan, no mm, reniegan, sino evolucionan de las posiciones de República Islámica Jovenista para el Líbano en función de una nueva concepto dentro de Hezbollah, que era la República secular eso es. y nacional. Por lo tanto, ojo que Hezbollah no es ya una milicia islamista. Su No, núcleo duro es islamista, su núcleo duro es chiita, pero su concepción ahora mismo es la de una milicia nacionalista. eso es. Eso es. Sí, sí, sí. Y verdaderamente es así. Estábamos, bueno, 2008. 2008, el primer ministro del Líbano, Siniora, Ujú. eh, estamos en lo mismo, es alguien que digamos que obedece muy bien, entonces trata de cortar las comunicaciones internas en cuanto a la resistencia del Líbano, interrumpir vuelos hacia Teherán. Entonces, Hezbollah demuestra otra cosa que es muy interesante y es su capacidad para desbaratar todo ese dispositivo de inteligencia militar que se estaba maniobrando en la región y recuperar la estructura en tiempo récord. Entonces, esto, la verdad es que en estas tres fechas, cuatro, contando con, como tú mencionas muy bien, con 2004, tenemos el cambio del Líbano. Otra cosa que no se nos debe olvidar y que, pero vamos, o sea, esto grabado a fuego, la ley sobre la restauración de la soberanía libanesa y para exigir cuentas a Siria, fechada 12 de diciembre de 2003. Esta ley Ujú. habilita al presidente de los Estados Unidos para entrar en guerra contra Siria sin consultar con el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque está ahí, se puede sacar del cajón, Claro, llegado el momento. efectivamente. Lo que pasa es que en este contexto, estos países occidentales, y ya para ir terminando, Sí, eh, tienen dos opciones. O le declaran ya la guerra de forma oficial a Siria, asumiendo coste económico en un momento de crisis, asumiendo coste militar, obviamente, recibir ataúdes envueltos en banderas, sí, coste que un político no puede permitirse en este modelo, porque obviamente sería un escándalo total, sobre todo en el contexto en el cual se haría, ¿no? O dos, que es la opción más barata y la opción más lógica, y es reconocer que Al-Assad ha vencido y empezar a normalizar relaciones, porque es un Estado que se mantiene con normalidad a pesar de lo que ha ocurrido en la comunidad internacional. Y para terminar, me gustaría comentar cómo opinas o qué es lo que opinas sí. sobre la evolución de los kurdos en este conflicto en Siria, porque Irak da para otro programa, frente al proyecto de construir un Estado propio, y después lo que están haciendo de negociar la reintegración, por ejemplo, de Manbij, una ciudad muy importante Sí. al territorio sirio, y las negociaciones para integrar en el ejército sirio estructura de grupos paramilitares kurdos. ¿Cómo lo ves, de forma breve? Realpolitik.
sencillamente, Realpolitik. Las unidades de protección popular, vamos, las IPG, como se conocen, verdaderamente han tenido la necesidad de tomar esta decisión, que considero que es evidentemente la más lógica. Abandonados por parte de Estados Unidos, con Francia en el terreno, que va a seguir en el terreno para, en mi opinión, para mantener una posición de fuerza, tanto en nombre suyo como en nombre, por ejemplo, de Alemania, que son los dos países europeos, junto con Rusia, que estaban presentes en la reunión de octubre que mencionábamos antes. Entonces, si ninguno de ellos juega realmente en serio en este sentido, solo cabía enconarse y provocar un conflicto con Turquía. Estados Unidos está recalculando, insisto, en el Caribe, pero sin perder de vista el Oriente Medio y el norte de África. Entonces han tomado la mejor decisión posible, que es, y la más lógica, que es sencillamente negociemos y encontremos una manera de encontrar un lugar en el nuevo horizonte, que parece lo más lógico que se pueda dar en el Oriente Medio hoy por hoy. Luego veremos, porque, insisto, las alianzas cambian y hoy nos vamos a dormir con unos amigos y a medianoche nos levantamos y tenemos un puñal clavado, ¿no? Entonces, en fin, de momento las IPG han hecho lo que creían que tenían que hacer para evitar derramamiento de sangre, para evitar que Turquía entre en la región y que desde luego no la saques de ahí ni con agua hirviendo, a no ser que te metas en una guerra dentro de entre los rivales geopolíticos, pero que de momento están aliados y que se han movido en contra de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un auténtico placer que hayas venido de nuevo aquí. El placer ha sido mío. Y cuando quieras que vaya presencialmente, también. Encantado. Por supuesto, será un auténtico placer. Y nada, muy interesante la charla. Hemos diseccionado bastante bien, obviamente salvando todo el tema del tiempo, porque daría para un programa de 5 horas o para 50 programas el tema de la guerra en Siria. Hemos diseccionado muy bien lo que ha ocurrido en el país, la moderna situación frente a la que se encuentra en la comunidad internacional, en la Liga Árabe, también el equilibrio de fuerzas a nivel internacional. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de China, de Reino Unido y de Estados Unidos en la región de Siria, y también, obviamente, cómo se ha recalculado el poder regional. Hemos hablado de Turquía, hemos hablado de Hezbollah, Irán en Siria, de Israel también, muy interesante, y por lo tanto hemos realizado un trabajo satisfactorio. Espero que les haya gustado y continuamos adelante con el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Otro. Pues continuamos el programa. Ahora nos va a recibir David. Continuamos y vamos a entrar a analizar una cuestión absolutamente de actualidad, que es el Pacto de Marrakech. Un tema del cual no se ha informado de forma correcta en los medios de comunicación y que se ha dejado un poco aparte. Al mismo tiempo también pues hemos visto cómo se han ido vertiendo algunas falsedades y demás, ¿no? Así que para analizar el tema tenemos hoy con nosotros a David Romero Díaz. Él es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, que va a empezar, bueno, pues a hablar sobre el tema. Bienvenido, David. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar sobre el Pacto de Marrakech, que es un pacto sobre inmigración que la verdad es que está resultando ser bastante controvertido en ciertos círculos, ¿no? ¿Podrías explicarnos así a bote pronto en qué consiste precisamente este pacto y si es vinculante o no? Muy bien, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, o Pacto Mundial sobre Migración, que se firmó en Marrakech, en la ciudad de Marrakech de Marruecos, fue firmado entre el día 10 y 11 de diciembre. Realmente no estamos ante un tratado internacional, sino que estamos ante una serie de objetivos que no son
directamente aplicables, no son vinculantes. Este pacto que ha sido suscrito por España no es un tratado directamente aplicable, y ejemplo de ello es que no lo vamos a ver publicado en el boletín oficial del Estado, como ocurre con los tratados internacionales que suscribe España, ni forma parte del ordenamiento jurídico. Ahora bien, según la propia ONU, este pacto se considerará un compromiso políticamente vinculante, por lo cual se entiende que, utilizando el artículo 10.2 de la Constitución, que hace referencia a la vinculación del derecho internacional y los tratados suscritos por España referente a derechos humanos, entiendo que se podría meter en ese englobe este Pacto Mundial sobre Migración, y también este pacto se ha utilizado como una forma de principios rectores que puedan informar al legislador en diferentes materias, que espero que a lo largo del programa hablemos, que establece este pacto, que establece una serie de novedades, y tanto al cuanto que la ONU intenta establecer una serie de directrices o pinceladas en una serie de materias que hasta el día de hoy eran de forma exclusiva, de forma exclusiva, formaban parte en la legislación y en la política de los estados, y no se ingería por parte de terceros estados ni ninguna organización. Ajá, entonces, según lo que, como estás explicándolo, ¿no?, estaríamos hablando de que no es un tratado internacional, no es vinculante, pero aún así su función precisamente, aunque parezca un poco una tautología, sí vincula de alguna manera al Estado. Sería una especie como de, que se está viendo mucho últimamente en el panorama del derecho internacional y de las relaciones internacionales, sería pues una especie como de derecho internacional paralelo, ¿no? Un tratado paralelo sin ese nombre y sin esa vinculación oficial, pero que también obliga. ¿Tú crees que obligará como tal, o puede ser un globo sonda para empezar a medir los ánimos de los diferentes estados que han sido citados para este congreso, este congreso en el cual se ha firmado este pacto? Porque tengo entendido que hay algunos países como República Dominicana y Eslovaquia que se han ausentado, ¿no? También otros países, ¿no? Entonces, ¿realmente ante qué estamos? ¿Ante un prototratado o ante una obligación de nuevos derechos que se está haciendo de una manera un poco oculta o torticera para evitar escándalo en la opinión pública? Muy bien, en primer lugar, como bien repetí anteriormente, no es un tratado, y al no ser un tratado internacional no es vincular, no es que no sea vinculante, es que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, me viene al caso, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, pues es un tratado internacional que ha sido suscrito por España y que tiene un ámbito de aplicación que es lo referente a la compraventa internacional de mercaderías, o por ejemplo los tratados de la OIT, o que también llaman los convenios de la OIT respecto al trabajo, también están suscritos por España y son aplicables. Ahora bien, esto podemos decir que es una serie de objetivos, incluso el propio texto está compuesto por unos 23 objetivos, 23 máximas, podemos decir, en los cuales se llama objetivos para la migración segura, ordenada y regulada. ¿Qué ocurre? Como bien dices, ¿se va a aplicar o no se va a aplicar? Pues esto será siempre la voluntad política del Estado en cuestión, pero también no hay que olvidar el concepto de soft power que existe en el ámbito de las relaciones internacionales y que es ajeno, al fin y al cabo, de la parte jurídica. O sea, no es el hecho de que se acepte el tratado o un texto en cuestión, es que este tipo de textos van a influir en las decisiones políticas de un Estado, en tanto al cuanto terceros estados influyan en ese Estado, o la sociedad internacional influya en los Estados para que se apliquen. Es el concepto de soft power. No es necesario
que lo suscriba, o sea, formalmente, que sea suscrito como un tratado internacional, ni que haya una fuerza coercitiva para que se apliquen unas determinadas medidas. El hecho de condicionar, por ejemplo, como está pasando también en otros tipos, como en la agenda, por ejemplo, sobre derechos a minorías sexuales o derechos sobre la mujer, o otro tipo de disposiciones que también se están llevando a cabo e impulsando desde las Naciones Unidas, se aplica y entran en el acervo jurídico de muchos países mediante estrategias de soft power, por ejemplo, condicionando la deuda pública, condicionando una financiación de un Estado a cambio de aceptar determinadas políticas. ¿Chantaje? Sí, en otros tiempos se llamaba chantaje, extorsión. El español es suficientemente rico para utilizar ese tipo de palabras, pero bueno, también históricamente ha pasado estas cosas. Creo recordar que en más de una ocasión barcos franceses y ingleses o alemanes se pusieron enfrente de las costas de numerosos países de Hispanoamérica para reclamarle sus deudas por incobros. O por ejemplo en el acuerdo los acuerdos entre las FARC y el gobierno de Colombia, que fueron fomentados por el Vaticano y por una serie de estados de la comunidad internacional, venía en el acuerdo un largo texto de implementación de políticas de género, derechos reproductivos, etcétera, que uno lo leía y decía muy bien. No tenía mucho que ver, ¿no? O sea, las FARC, Colombia, un conflicto ideológico, y a meter derecho reproductivo un poco extraño, claro. Un poco fuera de lo que es el conflicto real, ¿no? Esta serie de textos suponen, al fin y al cabo, si utilizamos el concepto del Lewin, del cambio, de la gestión del cambio, de las tres fuerzas, aquí estamos hablando, claro, la fase, vamos a decir, de descongelación, o sea, la fase de descongelación de Lewin, lo que viene a decir es que crea situaciones a favor del cambio, se introducen los cambios y hace que la gente sea propicia al cambio. Es lo que se está realizando, o sea, se está descongelando, se está introduciendo una serie, por ejemplo, de terminología, una serie de objetivos, una serie de peticiones, para luego los estados ir desarrollándolo, ¿no? A través desarrollándolo, exactamente, de derecho interno, pero también que la sociedad tome conciencia, porque claro, siempre el primero va a la sociedad antes que el derecho en la mayoría de las ocasiones. Siempre se habla. Hay que acomodar a la sociedad antes de introducirla en el derecho, ¿no? Claro, por eso esta serie de textos son muy interesantes, porque vemos el futuro de la agenda. Por ejemplo, off the records, anteriormente, hace unos minutos, hablábamos de cómo actualmente en los noticiarios de los grandes medios de comunicación en España se habla del concepto de inmigrante. Y claro, cuando lo escucho una vez suena raro, dice, se le ha comido una IM o una EMI, pero luego lo escucha varias veces y claro, uno busca migrante migrar en el diccionario y claro, viene relativo a los animales. Y claro, entonces, por ejemplo, en este caso habría que mirar en este convenio, en el pacto de Marrakech, donde no se habla ni de inmigrante ni de migrante, sino hablan de inmigrante, pero es que tampoco se habla ni de inmigrante por motivo económico o de un refugiado, que se le da el derecho que ofrecen los estados, entre ellos el Estado español, que lo reconoce, el derecho de asilo. Pero entonces, claro, leyendo la carta, este pacto, puedes ver muy bien lo que está pasando, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde se está creando una serie de vocabulario especial, unos neologismos. Se ve en este pacto que se insta a los estados y a los medios de comunicación que se sensibilicen en estas materias. Luego se ve cómo en este pacto, por otro lado, una parte muy importante que se habla de los derechos que se deben otorgar al propio
a los propios migrantes, como llama el pacto, y en los cuales viene muy interesante una serie de derechos que normalmente han sido disfrutados por los nacionales en algunos países, en otros países ni los nacionales, sobre todo los de contenido político, social y económico. Ajá. Y luego una serie de directrices concernientes a la creación de un discurso ideológico proclive a las ideas a favor de estos procesos de migración, instándose a la creación de tipos penales como es el delito de odio o aumentar el poder coercitivo y las penas a diferentes tipos de opinión para crear lo que vamos a decir, y aquí estoy ligado al concepto de hegemonía ideológica como estableció nuestro amigo Gramsci. En cuanto al tema de entonces, antes de hablar de este tipo de cosas tendríamos que echar un ojo al Código Penal, ¿no? A la versión más cercana, ¿no? En el tiempo, la última edición, ¿no? Del Código Penal, para evitar a lo mejor tener algún tipo de sorpresa jurídica, ¿no? En casa. Sí, por supuesto. Bueno, actualmente a nivel de medios de comunicación no solo está el artículo 510 del Código Penal, que es muy importante, ya existe, y para todos aquellos que se dediquen al mundo de la comunicación, existe ya la primera persona sentenciada por un delito de opinión concernido en el artículo 510 del Código Penal. Se llama Eulogio López, que es el director de el diario Hispanidad, y fue condenado por una serie de... Claro, ahora uno no es capaz ni de decirlo públicamente, porque a lo mejor también le imputan el delito, pero bueno, lo voy a decir. Fue condenado por un delito de odio porque realmente estuvo hablando, hizo un videoblog, y en el videoblog hablaba sobre las teorías LGTBIQ, y en las que decía algo así como que hacía unas menciones de textos de Simone de Beauvoir, de Foucault, y unas declaraciones de diferentes políticos. Y claro, fue condenado, o sea, en España, por un delito de homofobia, y hablaba del artículo 510 del Código Penal. Claro, el artículo 510 del Código Penal va unido a la monitorización de la libertad de expresión e información y de producción, que viene realizado porque la monitorización es llevada a cabo por diferentes asociaciones y colectivos, en los cuales van vigilando diferentes personas que pueden ser difusores de odio, que son altamente consideradas como difusores de odio, y en caso de que una de esas personas, como le pasó a este pobre hombre, esos son los famosos observatorios, ¿no? Observatorios por los derechos humanos, observatorios... Exactamente, son observatorios o asociaciones en defensa de... entonces son asociaciones que tienen listados de, por ejemplo, youtubers, medios de comunicación, no sé, canales de podcasts. Entonces, si ven que puede haber una determinada tipología, alguna determinada declaración que pueda formar parte de este tipo penal, pues será enviado a la Fiscalía. Entonces, sí es cierto que actualmente a nivel la libertad de información y expresión en España puede estar coartada en diferentes ámbitos. Lo que hay que intentar es siempre adecuarse a la legislación, leerse muy bien el artículo 510 y las aplicaciones jurisprudenciales. ¿Qué pasa? Si es cierto que este Pacto Mundial de la Migración de Marrakech va a servir como, más tarde o más temprano, podría utilizarse como un instrumento que guíe o que oriente o que informe en el artículo 510. Esto tenemos que hablar por ejemplo, de situaciones que pasa, por ejemplo, en el derecho español respecto al derecho penal. La norma es una especie de norma penal en blanco que se utilizará
esta serie de textos para intentar completar esta norma penal en blanco. Es cierto que los medios de comunicación sean excesivamente críticos con la inmigración o con determinadas políticas migratorias o intenten denunciar, no sé, conceptos como por ejemplo en Francia el establecido por Renaud Camus como la gran sustitución, grand remplacement, que es un concepto muy típico en Francia y que es la gran sustitución que ha sido desarrollada, por ejemplo, después con novelas como El campamento de los santos o La Francia naranja mecánica del escritor Hollebeck. Esta serie de personas que escriben o de escritores o de textos sí pueden estar incurriendo, ¿no? A partir de... y sobre todo en España, por ejemplo, tenemos una de las legislaciones más progresistas, podemos decir entre comillas, sobre este tema. Curiosamente, en Francia una serie de generales se presionaron para que no se firmara el pacto migratorio. Es curioso esa situación. Sí es verdad que el ejército francés está teniendo una serie de crisis. Recuerdo, por ejemplo, la primera de ellas fue la del general Piquemal, que era un general del ejército francés que fue cesado tras visitar la jungla de Calais, en la cual creo que tú estuviste, ¿no? Sí, estuve. Y lo que quedaba de la jungla, yo recuerdo que estuve en el campamento de refugiados de la Liniers, que estaba en Grand-Saint, a las afueras de Dunkerque, y pasamos por lo que quedaba de la jungla. Había todavía muchísimos refugiados africanos. En la zona de la Liniers eran refugiados asiáticos, kurdos de Irak sobre todo y afganos. Sí, pero recuerdo aquello y la verdad es que era dantesco. Recuerdo que cuando estuve allí se me vino a la mente esos círculos del infierno que iba describiendo Dante, pues parecido. Pues el general Piquemal hizo una serie de declaraciones y luego a eso hay que añadirle que el jefe del Estado Mayor francés presentó su dimisión después de la llegada de Macron por una serie de desavenencias con Macron, y la última ha sido que 10 generales y almirantes del ejército francés, además del exministro de Defensa Charles Mignon, firmaron una carta escrita por el general Antoine Martínez en el que acusaban a Macron de traición por firmar el pacto migratorio. Eso, y aquí vuelvo a la pregunta que me hiciste anteriormente sobre las discrepancias de la República Dominicana. También hay que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana lo veo muy claro, es un país que se opone mucho a la inmigración por la situación que tiene de Haití, que es un país que que presenta una gran desigualdad respecto a la República Dominicana. Y también en los últimos años presentó una ley que por ejemplo, claro, es la ley era una ley de censos, de modificación de censos, en la cual había que probar que tus antepasados eran dominicanos, si no te daban el estatuto de apátrida. Y claro, por ejemplo, hasta el día de hoy la temática, o sea, la competencia de la soberanía, de la nacionalidad, correspondía a los estados soberanos y no ingería a las Naciones Unidas ni ningún tipo de organización internacional ni terceros estados, en tanto cuanto una persona pudiese adquirir la nacionalidad de una forma u otra. La pérdida de la nacionalidad, que en nuestro caso, por ejemplo, en España no se establece la pérdida de la nacionalidad para los españoles de origen. Pero con esto que dices, y perdona que te interrumpa, hay una cosa muy interesante, el hecho de lo que comentabas, ¿no? Que son los estados soberanos los que entregan la nacionalidad y tal. Pero me ha llamado mucho la atención porque entonces estamos asistiendo a unos nuevos derechos, ¿no? Que se están firmando en estos pactos, en el pacto de Marrakech. También hubo un pacto muy interesante que es el acuerdo del Cairo y demás. ¿Estamos asistiendo al desarrollo de los derechos que han llegado hasta hoy en día o son
estamos asistiendo, mejor dicho, a la construcción de nuevos derechos, y con ello quiero ir de nuevo al Pacto de Marrakech y que nos cuentes realmente en qué consiste ese pacto, cuáles son los retos para los países africanos, porque obviamente si hay un inmigrante tiene que salir de algún país, y normalmente ahora mismo lo que estamos viviendo en Europa es que estos inmigrantes vienen de las zonas de África o las zonas de Oriente Medio. Entonces, me gustaría saber cuál es la visión que tiene en ese pacto, o sea, cuál es la visión que se ha consignado en ese pacto de estos países africanos y también de los países europeos. Muy bien, los países africanos han aceptado, la mayoría de ellos, este pacto porque al fin y al cabo le beneficia. Le beneficia básicamente porque le reconoce a las personas que emigran una serie de derechos en los estados receptores. Es bastante curioso, y casi se establece por motivos y se trae el concepto de refugiado climático, o que se va a empezar a desarrollar. ¿Refugiado climático? Sí. ¿Qué es eso? Pues bien, ante las amenazas del cambio climático, se viene a evidenciar que habrá grandes movimientos de población. Entonces, y como esos movimientos de población no son ocasionados por causas que podemos decir que la ha realizado el hombre, como en la economía o la guerra, sino por algo superior, básicamente se está intentando justificar que la migración sea un derecho humano. Ejemplo de ello es que ya también los medios de comunicación hablan que, claro, que parte de los movimientos de población que se están realizando desde el Sahel hacia Europa son debidos al cambio climático. La cuestión es que, por un lado, los países africanos se les otorga esta serie de derechos, y claro, los países africanos lo aceptan, pero los países europeos básicamente viene a decir el pacto migratorio que los países que aceptan estos migrantes se les debe reconocer una serie de derechos que muchos de los nacionales de esos propios estados no disfrutan. La sanidad, por ejemplo, derechos como la sanidad en nuestro país no está garantizada todavía en el texto constitucional, porque nuestro sistema de derecho de la seguridad social es un derecho mixto que no está muy bien todavía reflejado si es contributivo o no contributivo, si es así o si puede llegar a ser asistencial, a tener el artículo 41, creo recordar, de la Constitución. Y claro, no sé cómo casan eso de un convenio donde casi si se aplicase este pacto de Marrakech de forma literal y se aplicase en nuestro país, acabarían teniendo los migrantes más derechos reconocidos expresamente de los propios nacionales, como algo como, por ejemplo, sanidad universal para todos. Vuelvo a decir, es una posición muy buenista, a mi juicio es una consideración muy buenista, y que no enfoca en los verdaderos problemas, que es buscar los problemas por los cuales la gente huye, emigra, sale de su país, y la mayoría de las veces sale de la gente que está mejor preparada o que está en mejores condiciones para salir. Las mafias extranjeras las mafias que trafican con extranjeros cobran entre 4.000 y 6.000 euros por un viaje a Europa. Sí. Cualquier joven africano con 6.000 euros podría montar un pequeño negocio en su país. Cierto. Se están yendo los mejores y se están evadiendo, se están utilizando los capitales o el dinero, las pocas remesas que tienen de divisas, en dársela a unos traficantes que en la mayoría de los casos, muchas de las personas que llegan a Europa nos lamentamos de los que mueren, y vemos en primera línea, por ejemplo, en las playas de Cádiz. Pero no podemos olvidar que la mayoría que mueren no mueren en las playas de Cádiz, mueren en las travesías, en el mar, mueren en manos de las propias mafias, las violaciones a mujeres, a niños, el tráfico de órganos. Venta de esclavos en Libia, por ejemplo. Sobre todo, venta de esclavos en Libia. Hay un tema,
Y perdona que te interrumpa, que me llama muchísimo la atención, no es el tema, y voy a tratarlo en dos diferentes partes aquí en un momento, relacionado con lo que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, que se van los mejores de África. Es cierto, se están yendo los mejores de África o de América Latina y tal, pero es muy interesante el hecho de que existe un efecto llamada, supuestamente en Europa, pero es que existe un efecto despedida de estos países africanos, que se encuentran en situaciones realmente bastante complicadas, con unas administraciones pobres, a medio construir, corruptas, en estados inmensamente grandes, inestables, divididos por cuestión de etnia, por cuestiones tribales, por cuestiones religiosas, donde ahora también está comenzando a aparecer por ahí células cada vez yihadistas, ¿no? Cada vez más potentes en todo lo que es este arco del Sahel, que por otro lado no son organizaciones nuevas, ¿no? Pero después vemos estados, y voy a nombrar uno, que se beneficia de esto, que es Marruecos. Es decir, Marruecos hubo un momento en el cual sus jóvenes, normalmente la población joven es la población más revolucionaria, es la población que más cambios desea, se les abrió las puertas de Marruecos para que se marcharan, y se fueron, muchos de ellos se fueron. Para Marruecos era un doble beneficio. En primer lugar, podía negociar a través de ellos tratados beneficiosos con los países de Europa, y por otro lado recibían remesas de divisas extranjeras para sostener esa misma familia, que es lo que hacían los marroquíes cuando venían aquí, trabajaban y enviaban dinero a su familia. Con el tiempo la reagrupación familiar hizo que muchos marroquíes trajeran a sus familias a Europa, y por lo tanto esas divisas ya no llegaban a Marruecos, pero es que más jóvenes se iban de Marruecos, de tal manera que ahora mismo el Estado ha impuesto, o va a imponer al menos en este año, el servicio militar obligatorio para los jóvenes, por lo cual intentan retenerlos en Marruecos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tráfico de personas a estos niveles generan grandes beneficios políticos, diplomáticos y económicos a las élites que gobiernan. ¿Qué es lo que ha hecho Marruecos? Lo ha sustituido. ¿Por quién? Por africanos. De hecho, los acuerdos que está llevando a cabo ahora mismo Marruecos con España, con la Unión Europea en general, pero también con Francia, es relativo a eso. Dadme dinero y yo contengo la inmigración. Por lo tanto, estamos hablando de una maquinaria picadora de carne que está destruyendo la vida de miembros en sus países de origen, pero también aquí en Europa y, por desgracia, en el mar y en los desiertos, o como tú comentabas antes, mafia de tráfico de órganos, en mafia de prostitución y demás. Y es realmente el gran problema que yo creo que se está blanqueando con este tratado de Marrakech, ¿no? Y podríamos hablar, por ejemplo, de la situación de Libia. Sí, exactamente. Por ejemplo, quien lea el tratado ve que no se favorece, no se menciona, disculpad, el concepto de inmigración ilegal e ilegal, ni se establecen diferencias entre asilo o no asilo. Se hace una tabula rasa de personas que se mueven. Si intentamos poner en un mismo en igualdad de condiciones aquella persona que ha migrado legalmente de aquel que ha migrado ilegalmente, estamos haciendo un agravio comparativo al que ha migrado legalmente, Pues a la sí, persona que ha cogido y entrado legalmente en un país con sus papeles en regla, con su contrato de trabajo, y que está trabajando y pagando sus impuestos, y que a lo mejor tiene una voluntad plena de poderse integrar en el país que llega. Por ejemplo, en cuanto a la integración, el artículo, el objetivo 7, creo recordar, habla de una serie de respetos a la cultura de ese país. O sea, el país de receptor tiene que adecuarse a las circunstancias del individuo migrante. Tendrá que ser al revés. O sea, las personas se tienen que adecuar a la sociedad donde van. Al fin y al cabo, si uno libremente va a esa sociedad, será porque a uno le gusta esa sociedad. No se va a tener el derecho de querer cambiarla. Es como si uno va a una casa de una persona, tiene la obligación de respetar las condiciones de esa persona y sus reglas. Es muy interesante lo que se viene a decir, que se hace una tabula rasa, y aquí me vienen las palabras de Jorge Vesturge, que es muy interesante lo que establece en su ensayo sobre la inmigración masiva, que fue redactado en el año 2000, en la cual decía que la migración mata a la inmigración, porque mucha inmigración ilegal
destruye las propias condiciones de los propios inmigrantes legales que están establecidos. Totalmente. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, donde en los sondeos los demócratas hablaban que, claro, toda la población de origen hispanoamericana iban a votar masivamente a Hillary Clinton, y se vio que parte de los de los descendientes, incluso los propios inmigrantes de origen hispanoamericano, votaron a Donald Trump por el hecho de que veían amenazados sus circunstancias, sus intereses, sus condiciones de vida por la amenaza migratoria que se avecinaba en Estados Unidos. Inmigración, sí, no se le puede poner las puertas al mar, ni se le puede, o sea, siempre ha habido movimientos de población a lo largo de la historia. Uno de los más grandes, por ejemplo, en Europa, durante la Guerra de los 30 años, o si vamos más atrás, las grandes migraciones ocurridas al final de la Edad Antigua y a principios de la Edad Media. Siempre ha habido movimientos de población. Ahora bien, se deben hacer, actualmente se deben hacer, y en la dinámica de los estados modernos se deben hacer, y debido a la mayor población que existe actualmente y a las ventajas de los medios de transporte, se deben realizar siempre de una forma ordenada, y no intentando siempre que esos movimientos de población sean beneficiosos para las dos partes. Todo eso es omitido en este pacto. En cuanto al tema, por ejemplo, particular de Marruecos, cuando has estado relatando la situación de Marruecos, me ha hecho recordar siempre que Marruecos puede ser uno de los países con una de las mejores diplomacias que existen, porque saben dar una de cal y otra de arena, y siempre se benefician ellos de su actividad. En el caso de Marruecos, sí es verdad que ya han pasado de ser ellos los exportadores de población, es decir, ya Marruecos no amenaza con dejar de controlar su población que vaya a cruzar la frontera a España, sino que se está posicionando como el baluarte o el muro de contención de la migración del Sahel, la inmigración subsahariana que llega a su país. Efectivamente. Está realizando un chantaje. Sí. Podemos utilizar esa palabra o podemos utilizar otra. Sí es verdad que también está utilizando el mecanismo de los famosos MENAs, estos menores no acompañados, y también cada cierto momento solicita partidas de dinero para paliar o controlar las fronteras. El problema que existe es que, claro, es que este tema tampoco se puede hacer utilizando, como intenta hacer o se intenta proponer, crear una serie de países africanos en el litoral del sur del Mediterráneo que se utilicen como colchón o tapón a los que vienen a Europa. Eso es lo que se intentaba hacer con Libia, Marruecos, Egipto y Turquía, como se hizo durante la crisis migratoria de 2015. Esa es la teoría de las fronteras avanzadas de Europa, precisamente, que lo que intenta es en la distancia contener esos movimientos migratorios, sosteniendo a estos gobiernos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el caso de Libia es muy interesante. O sea, Libia es un estado con sus divisiones étnicas internas bastante pronunciadas, un estado tribal, unificado en el gobierno de Muammar el Gaddafi, un estado rico, próspero, el estado más rico de África, con diferencia además, y ahora se ha convertido en un solar, un estado fallido, con 3 administraciones diferentes, con mercados de esclavos. O sea, se ha convertido en el infierno, parecido a la situación que se vivió en Somalia, salvando las diferencias, en los años 90. Y eso se debe precisamente a este pensamiento, ¿no? A esta teoría de las fronteras avanzadas de Europa en el anillo del Sahel, y sobre todo en lo que es la zona del norte, del sur de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Como bien comentabas. Claro, pero volvemos a decir, nuestros oyentes tienen que saber que el problema es el tema
de la migración es un tema muy complicado. Se debe primero paliar, es decir, tenemos que pensar no solo en los estados europeos, que son los receptores, sino también en los emisores. Los receptores se ocasiona un reto. ¿Por qué? Porque las personas que vienen, las que se pueden acoger o las que se pueden integrar, deben ser bien integradas y bien aceptadas. Es decir, se les debe proveer de servicios públicos, de una educación, de una sanidad, de una política de cohesión, una política de educación, una política de asimilación a la cultura de origen. Y para eso se necesita una serie de gastos, por cierto, una serie de gastos que no afrontan, por ejemplo, las empresas que los contratan, ni, Cierto. ni las ONGs que favorecen la inmigración o que protegen a los migrantes. Al fin y al cabo, todas estas políticas de integración son sufragadas por el erario público, o sea, por los impuestos de los ciudadanos, por lo cual creo que los ciudadanos tendrían algo que decir en estos temas. Al fin y al cabo, es abrir las puertas de la comunidad nacional, que es al fin y al cabo el sujeto político del Estado-nación, abre sus puertas a nuevos integrantes, con lo cual los estados a la hora de decir estos temas deberían consultarlos a los que más a los que más le van a incidir estas políticas, que es al pueblo, o sea, a la población. Después la gente se sorprende si en las urnas hay reveses electorales y cambios electorales a formaciones nuevas, porque es normal, porque nunca han sido consultados en el tema migratorio. En los estados emisores de población, en los estados emisores de población hay una problemática, que es, por un lado, la clase dirigente está muy contenta porque se va población joven, preparada, que ve frustradas sus expectativas de vida, ello que no son capaces de realizar un proyecto vital en su país. Y como decía Karl Marx, no hay persona más revolucionaria o en peor proceso de revolución que una persona frustrada, que una clase frustrada es la más peligrosa para iniciar un cambio revolucionario. ¿Qué pasa cuando? De hecho, en estos países sahelianos, de la zona del Sahel, de las zonas del norte de África, ese papel revolucionario que aquí durante el siglo XIX, siglo XX fueron los movimientos comunistas por un lado, pero también los movimientos fascistas por otro, o nacionalsocialistas, ¿no? Ahora mismo esos movimientos revolucionarios son los movimientos islamistas en estos países africanos. Claro, exactamente. Pues, ¿qué pasa? Estos gobiernos, pues les interesa que la población salga, la población joven o la población inquieta, pues se le abre y que salga de sus países. Así el Estado al fin y al cabo respira aliviado. Pero también se van los mejores. Hay que decir que, por ejemplo, hay países de África que tienen más médicos de su país en Europa, porque han inmigrado, que en su país de origen, donde dependen en mayor o menor medida de médicos extranjeros, porque sus médicos nacionales se han ido. Es muy triste, pero es cierto. Después tenemos que ver que existe una responsabilidad por parte de los países, y no quiero utilizar una demagogia barata, pero existe una responsabilidad por parte de Europa, en primer lugar podemos decir por humanidad a los países africanos, y por otro lado por una cierta responsabilidad. Soy de los que pienso que el colonialismo fue malo, pero el neocolonialismo fue peor. Demoledor. El neocolonialismo lo que ha significado ha sido dejar el poder de los estados, o sea, el poder de influencia de los estados africanos en vez de en manos de los estados coloniales, que en mayor o menor medida podemos discutir si era justo o no era justo,
o si fue positivo o no positivo la era colonial del siglo XIX y del siglo XX, pero quizás era positiva, quizás ese ánimo paternalista en favor de ayudar a los países africanos, a lo mejor podemos dejar esa parte positiva, pero el neocolonialismo solo busca un fin, que era al fin y al cabo el fin económico, o sea, la ganancia. La influencia de diferentes compañías, de países, de los intereses económicos de diferentes países en diferentes zonas de África, el hecho de que, por ejemplo, la situación, por ejemplo, del franco CFA, que reporta, vamos, unos beneficios increíbles a la República Francesa, y fue uno de las razones por la cual Gaddafi acabó como acabó. Es el hecho de que quería proponer una alternativa a esos países africanos al franco CFA, que genera pingües beneficios y mantiene el control postcolonial de Francia en todo el arco de países como Senegal, Chad, Malí y demás. Exactamente. Entonces, yo entiendo que por un lado esos países con esos regímenes no les interesa tener esa población, incluso se sienten aliviados por la salida de la población. Entonces, el problema que hay que intentar hacer es evitar que haya esas salidas de población, porque pueden crear una inestabilidad en los países del norte, en el países del norte, en los países de Europa. Se dice en muchas ocasiones que el racismo se cura viajando. Es mentira. El racismo no se cura viajando. En muchas ocasiones el racismo aparece cuando hay diferentes comunidades viviendo en un mismo territorio y se crean problemas de adaptación. El racismo no hay racismo en un pueblo homogéneo, hay racismo cuando hay comunidades heterogéneas. Es una de las cosas que nunca mucha gente dice esa palabra, esas frases grandilocuentes, pero es cierto. El racismo aparece cuando hay sociedades... Es más una reacción, más que un sentimiento, parece ser. El racismo no un sentimiento. Claro, la gente no dice hoy me siento racista, ¿no? O sea, reacciona ante un hecho que tiene que ver que es muy complejo a nivel social y que nunca se quiere llegar al fondo de lo que implica, ¿no? Porque realmente todas estas reacciones vienen porque existe un poder que no es el poder político, el poder que se ve, que es la que está moviendo en última instancia un poder económico a toda esta población, porque necesitan trabajadores, necesitan mano de obra barata, que no tienen otra función. O sea, necesitas, aunque suene muy dura la palabra, necesitan esclavos. Y antiguamente los esclavos se iban a buscar a África y ahora vienen ellos solos, por culpa de este sistema que ahora mismo nos está esclavizando a todos, a nosotros también, como europeos nos tiene esclavizado económicamente, de tal manera que precisamente lo que hace falta, como dice muy bien Kemi Seba, que personalmente me parece que es uno de los personajes más importantes que hay ahora mismo en Europa, como él desde su posición de africano ataca precisamente estas oleadas de inmigración, ¿no? Y por desgracia, yo recomiendo a nuestros oyentes que si pueden buscar textos o pueden buscar intervenciones de Kemi Seba en internet, que lo busquen. Yo de todas maneras en la descripción del vídeo pondré su nombre, pondré algún link en castellano de este hombre, porque es realmente muy interesante la crítica que realiza sobre todo esto. No estamos ante movimientos de inmigración naturales, sino frente a algo que se ha creado de forma artificial y en la cual las víctimas son tanto los africanos, personas de Oriente Medio y latinoamericanos y demás, como los propios pueblos europeos. Bien, hay think tanks que lo manifiestan bien claro. Hay que auspiciar, según estos think tanks de ideología liberal o libertaria también, seguidores de la escuela de Karl Popper, la movilidad. O sea, ellos ponen la movilidad laboral de la fuerza de trabajo debe realizarse. O sea, ellos auspician la libertad tanto de capitales, bienes, servicios y personas. Claro, el problema de las personas es que hay un problema, que es que la gente siente especial apego al lugar donde vive, claro, y le gusta el lugar donde vive, y en mayor o menor medida, si no puede vivir en el lugar donde ha nacido o se ha criado,
le guste vivir cerca del lugar donde ha vivido o se ha criado, o por lo menos en el lugar donde tiene la misma lengua que en el lugar donde ha nacido y se ha criado, coma la misma comida en el lugar donde ha nacido y se ha criado, y tenga las mismas tradiciones y esté con sus semejantes de donde ha nacido y se ha criado. Claro, ¿qué es lo que qué ocasiona esto? Que es una limitación a la hora de la movilidad geográfica. Y claro, estamos hablando, cuando estudiábamos economía siempre se hablaba del ceteris paribus o de la igualdad de condiciones. Claro, hay que buscar que las masas de trabajadores en el mercado de trabajo sean movidas de un sitio a otro dependiendo de las necesidades del mercado de trabajo en el lugar determinado. Así se llegaría al punto de equilibrio. ¿Qué está ocurriendo? Se está auspiciando esto. También hay que hablar del hecho de, y aquí viene a colación, la teoría de Karl Marx del desempleo estructural. Karl Marx hablaba que el capitalismo siempre iba a establecer una tasa de desempleo estructural. La población flotante. Porque, exactamente, él lo relacionaba de que en todo siempre con la llegada de la mujer y del trabajo infantil a las fábricas. En un primer momento, en los gremios de artesanos y la incipiente industrialización que se estaba realizando, la única fuerza de trabajo que existía en aquella época eran los hombres, pero luego llegaron las mujeres y llegaron los niños. El hecho del trabajo infantil en el siglo XIX es desolador. Ver imágenes de niños de 4 o 5 años o 6 años en las minas. Que Dickens lo va sacando, ¿no? En David Copperfield lo va sacando en Oliver Twist y demás. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Oliver Twist, el ejemplo de los niños chimeneros que limpiaban las chimeneas de Londres, que eran casi subastados y vendidos como esclavos. Y bueno, vivían a cambio de la comida, y eran niños que eran metidos dentro de las chimeneas para limpiar. Entonces Karl Marx hablaba que claro, que el hecho de que nunca iba a haber un equilibrio, un mercado de equilibrio de trabajo, porque siempre por parte de la oferta, por parte de la demanda, por parte de los empresarios, siempre iba a favorecer la entrada de más oferta para crear siempre un excedente y así poder siempre tener un poder de negociación de las condiciones laborales. Esto es lo que hoy en día en España y en muchos lugares de América Latina, porque a este programa también lo siguen personas de América Latina, la frase de los patrones, de los jefes de tengo más gente esperando fuera, ¿no? Cuando el trabajador va a negociar o cuando el trabajador se queja, ¿no? Y su jefe le dice espérate porque tengo más gente fuera esperando entrar para ocupar tu puesto, ¿no? Ahí se podría concretar en esa frase tan lapidaria. Sería la traslación popular de este modelo matemático a la realidad. Nunca mejor dicho, sí. Que se da, por desgracia, esas frases se escuchan en los centros de trabajo. Bueno, David, llevamos 49 minutos hablando, muy interesante cómo hemos destripado el Pacto de Marrakech. Yo creo que no se ha hablado de este tema en esta profundidad en ningún otro programa, ni de radio, ni de prensa escrita. Ha sido realmente enriquecedor contar con tu participación hoy. Tus conocimientos del derecho son desde luego vastos y bastante profundos. Por lo tanto, yo lo agradezco, ¿no? En poder debatir con alguien de este nivel y obviamente los oyentes también. Ha sido realmente muy interesante. Volveremos sobre el tema más adelante. Por lo tanto, te invito a una próxima charla en este programa. Y muchísimas gracias. Si te gustaría añadir algo más, pues tienes unos minutos para poder hacerlo. Vale, en primer lugar te agradezco la invitación y luego como unas conclusiones, en primer lugar invito a todo el mundo que lea el texto, son 30 páginas y se puede leer en una hora y pico, se puede leer, y en cuanto a las conclusiones es bastante interesante, que es un texto no vinculante, pero es una agenda de futuro y que amenaza la soberanía nacional de los estados, pues ingiere la ONU en aspectos como son la nacionalidad, el derecho a extranjería y los derechos y obligaciones
tanto de nacionales como de extranjeros en los estados. Y se desarrolla, sobre todo, esto es muy interesante, un nuevo vocabulario donde aparece la palabra migrante y es sustituida por inmigrante, inmigrante, refugiado, legal o ilegal, y se constituye un discurso que en el futuro se pretenderá que sea hegemónico a favor de los movimientos de población, y reflejo de ello son las indicaciones que realizan a los medios de comunicación para adoptar este nuevo discurso y este nuevo vocabulario en los medios de comunicación. Estamos hablando que este pacto migratorio es la primera secuencia de otra serie de pactos que contribuirán a un derecho de extranjería a nivel mundial, seguramente. Pues muchísimas gracias, David. Es un auténtico placer haberte tenido aquí. Y bueno, pues te esperamos en el próximo programa. Y muchísimas gracias por participar. El placer es mío.